de grandes confusiones, pero también de grandes posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hace el día de hoy. Ayer, 8 de marzo, ayer se celebró el Día de la Mujer. Debo confesarles que ya el solo hecho de que haya que celebrar un Día de la Mujer, así entre comillas, a mí me parece muy extraño e incluso chocante. ¿Por qué se la celebra un día al año? Quizás porque se reconoce que se la descelebra los otros 364 días del año. Por lo demás, este día 8 de marzo, más que celebración, debería ser un día de recuerdo, de homenaje, de recogimiento, de reflexión por todas las atrocidades que se han cometido contra las mujeres. En particular, un 8 de marzo en que se las asesinó por exigir sus derechos más fundamentales. Y aunque los diarios se llenen de cuadros estadísticos, como vimos durante el fin de semana, para mostrarnos cómo han ido avanzando, aunque la presidenta cree el Ministerio de la Mujer, aunque el Papa diga que son muy importantes, aunque los parlamentarios se llenen la boca con palabras de buena crianza, todavía se las discrimina cada día, todavía se las considera en muchos campos ciudadanos de segunda clase. Esos mismos diarios que se llenan de cifras promueven una imagen de mujer madre, mujer esposa, mujer de la casa, y se niegan a aceptar a la mujer dueña de su cuerpo, de su intención, de su sexualidad. Ese mismo pontífice que las considera importantes, como dijo ayer, les niega la posibilidad de cumplir incluso las mismas funciones que los hombres en su propia iglesia, y las descalifica si su afecto es hacia otra mujer. Esos mismos parlamentarios aceptan que ellas sean extrema minoría en ese mismo parlamento. Y todos aceptan que se les pague menos por el mismo trabajo que realizan los hombres. Así que la hipocresía está todavía demasiado vigente. Es muy fácil llenarse la boca de lindas frases, pero manteniendo la incoherencia entre eso que se dice y las propias acciones. Podremos tener presidenta mujer, presidenta del Senado mujer, un par de ministras y algunas empresarias. Pero eso no significa nada si las mujeres trabajadoras de casa particular siguen siendo discriminadas y explotadas, si las mujeres inmigrantes siguen siendo humilladas, si las mujeres madres adolescentes siguen sin poder asegurar un buen futuro para sus prematuros hijos, si las mujeres indígenas siguen viendo cómo les arrebatan las tierras de sus ancestros, si las mujeres lesbianas no pueden contraer matrimonio con quienes ellas aman, si las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo, interrumpiendo un embarazo no deseado, cuando así lo quieran ellas decidir. Más allá de lo anterior, por cierto, levanto mi voz para saludar, homenajear, valorar, agradecer a tantas mujeres que han ido construyendo la historia de la libertad y la dignidad humana, a las luchadoras sociales, las científicas, las artistas, poetas, las profesoras, las nanas, las temporeras, las madres y las no madres, las solteras, casadas, amantes. Saludo a las mujeres con marido, a las sin marido, a las lesbianas, bisexuales, transexuales, a las abuelas, las nietas,
las sobrinas, las tías, la mujer indígena, la mestiza, la europea. Saluda a Rosa, a Gladys, a Laura. Pero, sobre todo, es hora que dejemos de celebrar a las mujeres durante un día y comencemos a garantizar sus derechos durante los 365 días del año. Acá estamos en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, junto a Efren Osorio y una gran mujer que nos acompaña. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Hola, Tomás, muy buenas tardes. Acá, con harta calor. Fuertes las palabras, porque es cierto lo que planteaste. Cuesta sacarse sustrato, que uno tiene un sustrato cultural que es machista. Uno se crió en una sociedad machista y por tanto, por lo menos yo reconozco que hago el intento, pero la verdad es que uno siempre tiene el sustrato. Yo leía por ahí una frasecita que a mí me gustó mucho, que decía a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer. Decía: mujer, ni sumisa ni devota, te quiero libre, linda y loca, que era una frase que han usado muchas mujeres que a mí me encanta mucho. Así que acá estamos efectivamente junto a nuestra invitada del día de hoy, que es periodista, mujer y gran amiga nuestra, Karen Hermosilla. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras de Tomás. Efectivamente, hoy día contamos con el segundo gobierno de una mujer presidenta y muchos pensarán de que esto significa algo en el avance de todas las mujeres en Chile, pero lamentablemente eso no es así. Mi reflexión este 8 de marzo fue justamente que me dolía mucho tener un Día de la Mujer en donde todavía contamos con 10.000 abortos clandestinos, 40 femicidios al año, independiente de si haya o no una mujer al mando, y 200 lucas en promedio menos en el sueldo de las mujeres por la misma labor. Este tipo de cuestiones nos hace ver de que en realidad estamos presas de un marketing hembrista para que el capitalismo patriarcal, sumamente machista, en donde se utiliza la figura de la mujer como cambio para que no cambie nada, está muy vigente y nos hace pensar cómo podemos transformar realmente nuestra actividad como mujeres dentro de este entramado para romper justamente el statu quo, porque en este momento lo que vemos es que somos más facilitadoras de la continuidad de un sistema explotador más que una ruptura con este. Entonces me llama la atención, por ejemplo, que las mujeres ONU no hayan reflexionado al respecto de que las políticas desde Bachelet a Merkel apuntan a lo mismo y que seguimos en este sistema de explotación ya no del hombre por el hombre, sino que del todo por el todo. Por lo tanto, invitar a todas las mujeres que sienten que también pueden, que puedan, pero no en relación al patriarcado que nos domina, sino que con una mirada de verdad feminista en torno a conservar la vida y a defenderla sobre todas las cosas. Lo que pasa es que efectivamente hay un trasfondo cultural que está operando desde el momento que se nace, claro, ¿no es cierto? Y se nos va metiendo en las cabezas toda la vida. Este trasfondo yo lo rescato en esta frase, así como tú leíste una de Efren, yo rescaté una que me gustó mucho, decía así: si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Eduardo Galeano. Tiene otro que el gran Galeano, ¿no es cierto?, va a ir exactamente al un punto ahí muy de raíz, que es esa cosmovisión que se tiene, en la cual ya aparece todo ese machismo operando, la mujer salida de la costilla de Adán, ¿no es cierto?, como una suerte de subproducto. Y bueno, y eso está, y eso lamentablemente es un sustrato que está en los hombres y en las mujeres también, y que opera como sociedad, como sistema, y que requiere un cambio muy de fondo, muy de raíz. Es lo mismo que pasa no solo respecto a las mujeres, que ha pasado por tanto tiempo respecto a pueblos diferentes al de uno, los pueblos indígenas, o respecto de la diversidad sexual, o en fin, en general respecto de lo diferente. La cuestión es que en este caso estamos hablando de un conjunto que es mayoría. Las mujeres son más del 50% de la sociedad humana y han vivido
gran parte de la historia humana y siguen viviéndola en buena medida en un profundo estado de discriminación. Karen, yo sé que es difícil, pero te quiero llevar al plano personal. Tú eres una mina joven, periodista, con toda una vivencia. Seguramente has sentido el machismo en tu particular persona, has sentido la discriminación. Además, eres bonita e inteligente y muchas veces incluso eso juega en contra. ¿Cómo has sentido todo eso, Voy Karen? en contra, es una maldición, la verdad. Bueno, yo fui mamá adolescente, a los 15 años tuve a mi hijo. Y por supuesto he vivido siempre batallando contra el machismo y tampoco me considero una persona feminista a ultranza ni nada, pero creo que todos los días se tiene la evidencia del machismo recalcitrante que existe, no solamente en los hombres, sino que también en las mujeres. Y es por eso que mi crianza con mi hijo ha sido abocada a una condición no sexista de cómo se ven las cosas y cómo se hacen las cosas, sobre todo, porque ayer veíamos discursos arjonianos en todos los muros de Facebook, pero creo que yo creo que el 99,9% de las mujeres tuvo que lavar el baño ese día de todas formas, ¿ah? Y creo que, por ejemplo, la labor doméstica, que está muy devaluada, parece que es nuestra labor. Hay un rol histórico ahí, como si tuviéramos orgasmos mientras barriéramos, y me parece que es lamentable porque es una actividad cotidiana que deberíamos compartir hombres y mujeres. Eso por un lado. Lo otro también, este prejuicio que existe por nuestra forma de vestirnos o nuestra determinación genética incluso de cómo lucimos. A mí me ha tocado sufrir el prejuicio dentro de la política. Yo creo que siempre, o sea, cómo yo me veo determina más lo que se piense de mí, en términos de si soy inteligente o no, si lo que digo es serio o no, y me parece sumamente injusto. Entonces, bueno, pero más que victimizarme, yo creo que es una cuestión que es así, es como el capitalismo, es una totalidad en este momento, y hay que contribuir a que esto se acabe. Y eso, bueno, yo lo hago con mi hijo, intentando de que estas cuestiones no sean así para siempre. Lamentablemente uno ve que los hijos adquieren vida propia y sí se replican modelos, es increíble, pero parece ya casi una cuestión de que va en el ADN, cómo se replican los modelos, pero fundamentalmente yo hago un llamado a las mamás, que no críen inútiles y que tampoco le carguen la mata a las mujeres de todos los males de la sociedad. Tenemos que abrir los ojos y poder terminar con esta frase también que la decía John Lennon, que las mujeres somos los negros del mundo. No debería existir ningún prejuicio, ningún condicionamiento a partir de la determinación biológica, porque esa cuestión uno no la elige. No elige ser mujer, ser negro, ser chino, es una cuestión que viene con uno y las cosas deben ser valoradas según las opciones que uno ha tenido en la vida y los caminos que ha querido llevar. Y bueno, para finalizar, decir que bueno, no solamente es importante tomar el poder siendo mujer y empoderarse, sino que empoderarse para hacer un cambio en este sistema que es patriarcal y es capitalista. Sí, Tomás hablaba del mito de Eva. Es un mito que está oculto por ahí que yo quería investigar para este 8 de marzo y me pilló la máquina, pero el mito de Lilith. Lilith, claro. Que es un mito re interesante de una figura femenina que está ahí proscrita detrás de todo. Apócrifa totalmente. Y que es una figura femenina con otras características muy distintas a Eva, que bueno, habrá que seguir investigando, pero es interesante ese mito. Hay una película muy linda que fue censurada en casi todas partes y que se conoce poco, se llama Dogma, en la cual, bueno, es una historia muy entretenida y surrealista, no lo voy a contar ahora, pero en que finalmente unos personajes se encuentran con Dios y para su sorpresa, en ese momento trascendental en que se encuentra con Dios, es diosa, es ella, ¿no? Y estos son de sustrato cristiano, en fin, pero se encuentran con diosa y es Alanis Morissette, la diosa en la película, que es además chiquita y que en fin, y se pone a cantar y a hacer piruetas y además una diosa muy simpática, muy liviana, muy juguetona, muy sensual también, ¿no? Y bueno, y ese solo hecho es como te rompe inmediatamente todo, o sea, no puede ser, Dios se supone que es un hombre, y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué?
Así que sí, el tema de Lilith y en general de las diosas madres, si nos vamos al neolítico, en realidad te encuentras con que la divinidad era mujer, era la diosa madre. Acá en Latinoamérica tienes la Pachamama, pero en Europa te encuentras en estas en las excavaciones más antiguas con las diosas madre, que además son gorditas, generosas, dan vida, están conectadas con la tierra, están conectadas también con el sol, en fin, tienen una profundidad muy grande y una integralidad de lo que es la vida y el universo. Eso después con el patriarcado se termina perdiendo completamente, o escondiendo, como dices tú. No hay historia. Lo mismo pasa con el Día de la Mujer. Hoy día es el Día de la Mujer y casi es un día comercial, o ya yo creo que completamente. Y se ha perdido todo ese sustrato de que es una mujer trabajadora que luchó por sus derechos más esenciales, como tú decías, en esa fábrica en Nueva York, en donde se hacían lindas camisas para el varón del siglo XX y que mueren asfixiadas, quemadas y algunas por lanzarse de este edificio. Y eran niñas inmigrantes de 14 a 23 años, eso se olvida, que es muy sangriento el Día de la Mujer Trabajadora. Y hoy día, ¿qué hacemos? Hoy día nos vamos a hacer la manicure, vamos en un día de compras y alimentamos también esta condición de la mujer, que es ser la recolectora. Andar con su carterita recolectando cosas. Yo creo que también tenemos que hacer un párele al consumismo desmedido, que también la mujer es parte, y yo creo que de repente hasta es motor dentro de las casas en Chile y en el mundo. Pero de todas maneras, ahora yo quiero hacer un cambio de tema que está vinculado con esto, porque siento que en esta sociedad patriarcal la ética es muy distinta, los valores son muy distintos, la moral es distinta, y dentro de eso este sábado tuvimos un espectáculo que yo hacía, no sé si había visto algo similar en mis casi 50 años de edad. Me recuerdo solamente los años 80, cuando algunos señores poderosos cayeron presos, pero no al nivel de lo que vi el sábado. ¿Cómo vieron ustedes este procesamiento, en el caso Penta, de gente como Lavín, como Délano? ¿Se esperaban esto? Yo personalmente dije una hora antes, si son sometidos a prisión, la verdad es que debo reconocer que hay un cambio que se está consolidando. Lo más probable es que no se sometan a prisión, fue el comentario que yo hice a alguna gente una hora antes. Y la verdad es que fueron sometidos a prisión en un fallo, un dictamen de un juez que fue bastante pedagógico, fue bastante conversado, más allá de como que estaba hecho para gente que no está siguiendo estos temas con mucho detalle. Por lo menos yo creo que el sábado algo cambió en este país. Se abre una pequeña ventanita, decía la declaración del Partido Humanista. ¿Cómo lo ves tú, Tomás, Karen, lo que pasó el sábado? Mira, en primer lugar eran todos hombres, a propósito de lo que estábamos hablando. Y varios más que están ahí en la fila esperando. Bueno, hay algunas mujeres también. Ahí está doña Ena Fon, está doña Evelyn, y hay varias otras que recibieron financiamientos absolutamente ilegales. Yo lo primero que te diría es que no deja de chocarme el que nos choque el asunto, porque debería ser totalmente normal que a delincuentes se los detenga, se los tenga presos, se los juzgue, se los condene. Y acá estamos en presencia de delincuentes, de ladronzuelos, como muy bien los han definido algunos comentaristas el mismo sábado mientras estaban ahí. Serán de cuello y corbata, tendrán cientos o miles de millones de dólares, pero son verdaderos ladronzuelos que armaron una máquina gigantesca para robar. Al comienzo, cuando nos enteramos que habían boletas de las señoras, decíamos, todo el mundo decía, lo dijimos en este programa incluso, ¿para qué le piden boletas a su mujer cuando tienen tan grande fortuna? Y con el tiempo nos vamos enterando que no es que le pedían boleta a la mujer, que todo Penta estaba estructurado de ese modo, que no pagaban impuestos hace 6 años. Pero vamos más allá, aquí se lo está juzgando por un caso muy puntual, el caso FUT y el financiamiento a un partido político, a la UDI. Pero esta gente se quedó con empresas que pertenecían a todos los chilenos, y de esas se están salvando, porque hay, prescripción por la cantidad de años. Es gente que viene robando, que viene esquilmándole a los chilenos desde hace mucho, mucho tiempo, que funcionaron al amparo de la dictadura. Es gente que mantuvo
la dictadura, que no sabemos incluso cuánto la financió para que se pudiera proyectar. Es gente que estuvo vinculada a los peores momentos de ese proceso y que luego en democracia buscaron blanquearse y sin embargo siguieron robando a manos llenas, que crearon un brazo político llamado UDI para poder definir las leyes que a ellos les convenían en materia de salud, de educación, que son dueños de universidades, que son dueños de clínicas, que son dueños de AFP, de ISAPRES, de minería, que financiaban en forma corrupta a subsecretarios. Hasta el momento sabemos de uno, pero tenemos derecho a dudar a cuántos otros, porque acá se está investigando solamente lo que apareció por una denuncia, pero ya sabemos que esto puede llegar muchísimo más allá. Yo espero que la Corte de Apelaciones ratifique, que se mantengan detenidos porque son un peligro para la sociedad. Su sola existencia, su sola presencia en las empresas es un peligro para la sociedad, porque ellos pueden seguir delinquiendo, pueden intentar lavar y blanquear las situaciones de los delitos en que han estado metidos. Yo espero que se avance también en la arista Soquimich, espero que se investigue realmente el financiamiento irregular que han tenido estos partidos políticos, y ojalá, tal como está sucediendo también con el caso Farmacia, tal como está sucediendo con varios otros casos que están saliendo a la luz, se proceda con el mayor rigor de la ley. Creo que la justicia en este momento es el único ámbito, el único espacio en que la gente puede contar, porque desde el gobierno, desde el Ejecutivo, hay legítima sospecha que se ha protegido a estos grupos porque han recibido financiamiento de ellos. Bueno, aquí comienza a desbaratarse la usura traída desde Chicago. Ya veíamos cómo todos son de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, algo que no deja de calzar perfectamente con quien inició esta maldición llamada Constitución del 80, que es Jaime Guzmán, y ver cómo recién, después de tantos años, de 20 años de democracia, estamos sacando a estos piratas, a estos especuladores que han convertido en una mercancía los derechos esenciales más básicos de todos los chilenos, la educación, la salud, qué sé yo. Y resulta muy interesante ver cómo esta cuestión va a ir avanzando. Yo espero que sí. Cuando vi que Chaguán tomaba la investigación bajo su tutela y a su cargo, tuve esperanzas de que esta cuestión pudiera ir más lejos y quedaran, por ejemplo, en prisión preventiva, y que esta cuestión vaya escalando hacia la arista política, en donde se demuestra el vasallaje del poder político al poder empresarial. A mí lo que me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuáles son las significancias de que el Choclo Délano haya sido durante 20 años director de la Teletón? Todos sabemos de que estos son bonos, que son plata de mentira, abstracta. ¿Y de dónde sacan toda la liquidez? Yo pienso que aquí hay algo importante dentro de la Teletón, donde tenemos tanta plata que llega en efectivo de bolsillos de los más pobres de Chile, de todos nosotros, al banco justamente de Luxic, que es el Banco de Chile. A mí me interesa de que caigan todos y que por fin nosotros podamos tomar el poder bajo nuestro cargo, hacernos cargo por fin de nuestro destino, y eso se llama Asamblea Constituyente. Yo creo que una evidencia tan grave de deslegitimidad y de delictualidad de la política y la economía en Chile abre paso a que nosotros podamos hacer un proceso constituyente serio y de largo aliento, no una cuestión de buenas a primeras, muy rápida desde el legislativo, sino que un proceso de verdad participativo de todas las capas sociales en Chile. Estamos en tiempo de tomas en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Pronto nos vamos a comerciales y de vuelta vamos a abrir los teléfonos para que nuestros auditores puedan opinar, participar, criticar, proponer. Pueden llamar al teléfono 2977-1579, 2977-1579, o al teléfono 2977-1580, 2977-1580. Pero nos están quedando un par de minutitos. Cambió la justicia, porque la justicia durante mucho tiempo, durante todo lo que fue la dictadura, fue cómplice de una dictadura. Hubo no sé cuántos miles de recursos de amparo, ninguno fue fallado salvo el del juez Cánovas, y sin embargo algo está pasando con la justicia. Se oxigenó, cambió, se modificó, es conveniencia, es simplemente un lavado de imagen. ¿Qué está pasando? Mira, no sé si el lavado de imagen o no, pero ha pasado en otros países. En Italia fue en su momento y en varios otros, que cuando
todas las otras áreas o instituciones de la sociedad se caen, se fragmentan, se desprestigian, apareció la justicia buscando de algún modo lo que se llamaba en Italia las manos limpias, ¿no es cierto? Claro. Buscando de algún modo reivindicar su rol luego de haber tenido épocas muy oscuras como las tuvo acá en Chile. Yo creo que estamos viendo un momento muy interesante, creo que tiene mucho que ver también el nuevo presidente de la Corte Suprema. Antes de irme al corte, no puedo dejar de destacar justamente como un elemento de la justicia tremendamente importante que pasó hoy día, que es el dictamen de un juez en Los Vilos para que se vote, ¿no es cierto?, se destruya el relave, ¿no es cierto?, el Mauro, que ya había sido dictaminado por la Corte Suprema, y sin embargo el grupo Luxich, que ya sabemos que es muy amigui de la Concertación y todo ello. Financista, por supuesto. Financista directamente de la Concertación y en particular del hijito de... bueno, hoy día un juez, y me parece que es muy destacable, ordena, ¿no es cierto?, que hay que sacar ese tranque, ese relave, y que el agua tiene que fluir para el pueblo de Caimanes. Estamos viendo lo que sucede acá con el caso Penta. Estamos viendo cómo se reabre, ¿no es cierto?, el caso de la farmacia, la colusión de la farmacia, después que los habían castigado con una clase de ética o alguna cosa por el estilo. Sí, creo que hay un nuevo momento y espero que no sea solo un veranito, sino que sea un cambio de mirada de la justicia respecto a la sociedad. Sí, sin duda, la ciudadanía yo creo que ha torpedeado los ojos de la justicia, que está demasiado viva, y hoy día ya empieza a ser más tuerta y empieza a lograr hacer justicia en distintos ámbitos, y Sergio Muñoz muy bien lo sabe. Si están todas las otras instituciones corroídas por la corrupción, tiene que salvarse el Poder Judicial como uno de los 3 poderes del Estado independiente. Y claro, y atendiendo a eso también quiere terminar con el foro parlamentario, que es una institución anacrónica que viene de la monarquía legislativa, que no tiene nada que ver con los tiempos actuales. Hoy día no se defiende la independencia del legislador, sino que a un lobista y sus delitos económicos. Entonces me parece muy bien que el Poder Judicial hoy día esté atendiendo a estos requerimientos. Bueno, nos vamos a comerciales. Se nos fue así. De Sergio Muñoz y otros temas más. Seguiremos hablando de vuelta a comerciales, y pueden llamar para conversar con nosotros y dar su opinión. Bueno, estamos de vuelta por acá con algunos accidentes. Acaban de desenchufar un cable, que espero que no sea mi micrófono. Estamos conversando en Tiempo de Tomas junto a nuestra amiga Karen Hermosilla, una periodista muy destacada, mujer, vinculada al tema ecológico, porque además es ya la editora, no sé cómo llamarla, directora de El Reverde. elreverde.cl, pueden verlo ahí, donde están todas las noticias del ámbito ambiental desde el punto de vista de la ciudadanía, desde la comunidad. Antes de ir con Karen, tenemos un llamado. Aparece, me soplan a la oreja, que es don Juan de San Miguel. ¿Cómo está, don Juan? Hola, muy buenas tardes. Muy interesante escucharles, la verdad que le escucho siempre. Muchas gracias. Bueno, soy un ciudadano de a pie que tengo que vivir y alimentarme de la economía sumergida, un tema que obviamente está totalmente oculto en Chile todavía. Y bueno, mi opinión es más bien acerca de lo interesante de que se empiece ya a destapar, ¿cierto?, tanto tiempo que lleva, ¿cierto?, que son todos estos casos, y empezar a hablar de lo que realmente como ciudadanos nos toca, que es la Asamblea Constituyente. Yo creo que ese es lo único que puede destrabar toda esta constitución que llevamos desde el año 80, una constitución falsa, una constitución realmente que dejó enterrado todos los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, y que nos obliga a muchos como yo, ¿cierto?, tener que sobrevivir, ¿no?, y en vez de vivir en plenitud en nuestra sociedad. Entonces, por eso alabo realmente que se puedan tocar estos temas, sobre todo en la radio, y agradezco también el espacio, ¿no? Eso quería decir como opinión. Te agradecemos, gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Si estábamos hablando justamente, Karen se había metido en el tema de la Asamblea Constituyente. Sí, siempre el tema es Es la el madre tema de todas las fondo, batallas, ¿no? Sin duda. El tema de fondo. Y yo quería vincularlo, antes de meternos de lleno al tema de la Asamblea Constituyente, la figura de Sergio Muñoz. Porque Sergio Muñoz también está detrás de Caimanes. ¿Por qué? Sí. Fue uno de los primeros fallos favorables que hubo a Caimanes, él integraba a la sala, el de hace como 4 o 5 años atrás, más o menos. Es que esta historia es muy larga. ¿Cómo Viene es, Karen? Porque hay gente que está feliz y hay gente que no sabe.
¿Qué es el caso Caimanes? Bueno, este es el relave más grande de Latinoamérica, es la tercera obra de ingeniería más grande también de Latinoamérica, contiene 1.700 millones de toneladas de residuos altamente tóxicos de la minera Los Pelambres. Y bueno, esta gran obra ha matado el río Choapa, el estero Pupío y también, por supuesto, todos los humedales de la zona de Salamanca, generando un impacto ambiental sin precedentes y yo creo, así siendo muy sincera, que es irreversible este daño. Y también esta comunidad ha luchado durante muchos años, ya son casi 12, 13 años de lucha. En el 2003, ellos, antes de que la Dirección General de Aguas diera el visto bueno, ustedes saben que el Código de Aguas de Chile es el más permisivo del mundo, y la Dirección General de Aguas otorga estos permisos de agua privados y ellos pueden hacer y deshacer como quieran respecto a este recurso. Vamos a una llamada y sí, nos sigue claro. contando. Parece que está Mary de Santiago Centro. ¿Qué tal, Mary? Yo estoy bien, gracias. Sabes que me irrita bastante la posición de la nueva mayoría, porque ahora han tomado esto como un día así festivo, regalando una flor, un bombones, peinados, que no estoy en contra de eso, está bien, claro. Pero es que la situación es mucho más relevante. Del plan laboral que dejó José Piñera, nos perjudica a todas las generaciones del 80 para acá, el 73 me habían dicho. Encuentro pésimo, porque perdono que la derecha colonial nos friegue, nos embarre, pero que los que se dicen de izquierda no se las perdono, para nada, porque ahora están tratando de llevar también con reforma a la Constitución, para ello lavarse las manos después que hicieron un maquillaje como lo hizo Ricardo Lagos. Eso no es posible. Por suerte que tenemos a mujeres como Karen Hermosilla y muchas señoras, niñas más, y junto al Partido Humanista, que están haciendo ver lo que sucede en nuestro país, ya estos antiguos, viejos, anquilosados, 41 años, que se tiran la pelota unos con otros, son compadres, se lavan las manos, y al final del cabo esto del Penta es una punta del iceberg de todo el imperio que tienen, porque la constitución de que dejó Pinochet más el faraón Lago permite que hagan en este nido de águilas, nido de rata, se laven las manos unos con otros, no tienen perdón. Gracias, Mary. Muchas y eres gracias, Mary. Muy clara en lo que has manifestado. Bueno, antes de retomar el tema Caimanes, creo que hoy día vemos que la clase política, porque en realidad se beneficia a sí misma y se defiende a sí misma y sus privilegios, ha roto la dialéctica, incluso retórica que existía, con este caso de Penta, el financiamiento de la política y Cabal también. Bueno, retomando este tema del tranque, el Mauro, el 2003 comienza a pensarse en hacer este tranque y el 2006 ya está completamente hecho y terminado y en funcionamiento. Entonces la gente queda como debajo de toda esta cuestión que ya se hizo y los trámites judiciales se empiezan a complicar porque existe una porción de la comunidad que exige dineros a cambio de este impacto ambiental. Eso sobre todo de propietarios agrícolas de grandes extensiones de terrenos y no de la comunidad de Caimanes que queda a 8 kilómetros del relave El Mauro. Entonces ahí hay un problema bastante grave el 2008 en donde se consigue un advenimiento monetario, pero el 2010 queda nulo justamente porque esta comunidad está en contra de esta mitigación económica que no tiene que ver con una mitigación medioambiental. ¿Ya? Seguimos con otro llamado. Esta parte, vamos escuchando a Karen y vamos acá los auditores conversando mandan. con nuestros auditores. Federico, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Aló? Federico, ¿te sí. escuchamos? Baja la radio, sí, parece que tiene una radio o algo prendido. Ahí ya. Ahora sí te escuchamos. Federico, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Cuéntanos nomás, te escuchamos. Ya, muchas gracias. Mire, aunque están conversando sobre el problema del tranque, que me parece tremendamente fundamental para el destino ecológico del país y de los seres humanos, yo me quiero referir un poquito al caso Penta. Dale nomás, micrófono abierto. Me preocupa que el caso Penta fue descubierto a través de un pseudo martillero que comenzó haciendo actividades delictuales y deshonestas muy en pequeña escala, y esto fue creciendo
como un pequeño virus que entra en un cuerpo humano, que finalmente lo resfría y termina, como todos sabemos, en una pulmonía fulminante un tiempo después. Fue un pequeño virus que entró inadvertido en las oficinas de Penta. Entonces se descubrió esto que va a cambiar un poco el destino de la sociedad chilena desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, lo que me preocupa es que cómo se van a descubrir los otros casos que hay, porque no creo que el de Penta sea lo único, y que después de esto vamos a ser absolutamente incólumes y como sociedad limpios. Tiene que haber muchos otros casos. Me imagino que el Estado, el Consejo de Defensa, el Estado o las autoridades correspondientes deben empezar a hacer una investigación muy a fondo, porque aquí hay algo en el fondo de la sociedad que fue descubierto casi por casualidad a través de este pseudo martillero, como yo les decía al principio. Federico, te agradecemos. La preocupación. Muchas gracias. Ok, un abrazo. Tomás ahí va a responder. Sí, no, creo que tiene toda la razón, Federico. No ha sido este caso descubierto por la acción de algún ministerio, de la superintendencia, nada por el estilo, o de impuesto interno. Fue efectivamente por un asunto de negocio y de platas que no se pagaron entre ellos mismos. Oye, pero esto es como lo que decía Marx, después de todo, el exceso de capitalismo logró que esta cuestión fuera desbaratada. Así es. Mira, los dos casos, este y el caso Cabal, han salido a la luz porque alguien se fue de lengua. Se fue de lengua porque no le picó. Pagaron lo que querían. En el caso, aquí fue Bravo, ¿no es cierto? Y en el caso Cabal de Ábalos, no sé, un contador que también había hecho el contacto, la movía y no le querían pagar. Yo creo en todo caso que lo que dice Federico, una herramienta tenemos y es una ciudadanía atenta, una ciudadanía vigilante, una ciudadanía que esté investigando, una ciudadanía que exija la ley de transparencia, una ciudadanía movilizada. Fíjate que si no es por la ciudadanía que se moviliza, tampoco nos enteramos que Pelambre está dejando sin agua a un pueblo entero. Tampoco nos enteramos que en Freirina, ¿no es cierto?, están abusando con toda la población. Así es que creo que ahí hay una herramienta que es fundamental. Mira, el tema parece que... Tenemos otro llamado. Tenemos otro llamado. Antonio de la Reina. De la Reina. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Muy bien. Cuéntanos, porque hay muchas llamadas. Muchos llamados, ya. Me alegro mucho que el señor Delano y el señor Lavín hayan celebrado el Día de la Mujer haciendo ellos el aseo del baño. ¿Ya? Creo que fue lo mejor que pudo ocurrir el Día de la Mujer. Tienes razón, fíjate, ¿cierto? Muy bueno. Capaz que primera vez que lo hacían. No lo sé, pero me alegro mucho que ellos hayan celebrado ese día. Lo otro es que se dan cuenta que ustedes están relacionando a una sola persona con los dos casos, al señor Luxic, con los derechos de todos, con el caso Cabal y con el caso Delano y con quizás cuántos casos más. El señor de la querencia, pues. Y el caso Caimanes, que estamos hablando también. Y lo último, para no dejar llamar a otro, yo quiero que mi mujer salga a trabajar y por favor yo quedarme en la casa. ¿Pero vas a hacer bien las labores domésticas? Es importante. Yo las hago muchas veces en la mañana temprano. No estoy diciendo que no sean valiosas. Estoy diciendo que esta cuestión de que la mujer tiene que quedarse en la casa y el hombre salir, también perjudica al hombre. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Chao. Luxic, el señor de la querencia. El señor de la querencia. La mano totalmente. de Oye, mira, en una cosa rapidita, Caimanes. Alto Maipo, que es el regalito que le hicieron, ¿no es cierto? Obvio. No se sabe muy bien cuánto tuvo que financiar para tener eso. En el caso de Ábalos, en el tema del grupo Penta, Soquiminch, vuelve a aparecer por ahí, y ahí está además el estimado yerno del dictador Pinochet. Por supuesto. Pero a ver, ¿cuál es el hilo conductor de todo? Es el modelo exportador primario de materias primas, en donde tenemos hoy día un saqueo premeditado desde los 80 en adelante. Yo creo que mucho antes, por algo tuvimos la guerra del salitre y todo este tema que siempre nos ha tocado en Chile, de que tenemos un solo modelo que solamente se basa en el rentismo, en exportar las materias primas y no desarrollarnos industrialmente ni tampoco intelectualmente. Tenemos otra llamada, yo creo que vamos a tener el récord contigo, vivo hoy día. A ver, Carlos de Ñuñoa. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, porque hay varias llamadas. Escucharlo. Yo quería hacer un poco de historia y recordar algo que me acuerdo mucho, que me impresionó muchísimo en aquellos años jóvenes, y es que cuando llegaron los Chicago Boys, ellos eran unos señores de la querencia, pero increíbles, que lo sabían todo,
y que llegaron a desarmar el país y literalmente hacerlo de nuevo con todas sus normas que pusieron, ¿no? Con el sistema que implantaron aprovechando los atroces, las atrocidades que pasaban en ese momento, ¿no? Y ellos dejaron la puerta abierta para que sucedieran todas estas cosas, ¿ya? Yo pienso que los Chicago Boys fueron, podríamos decir, haciendo un paragón, que destaparon la caja de Pandora y la dejaron abierta. Y no pusieron ninguna de las normas que eran necesarias, digamos, para que estas cosas no sucedieran. Y por otro lado, ahora me entero hace poco de que en el gobierno de Lagos las pocas normas que habían se flexibilizaron, como ellos siempre buscan la flexibilidad, ¿no? Por eso lo Y querían buscan- tanto, pues. ¿Ah? Por eso que Le los cantaban empresarios lo cumpleaños querían tanto, pues. Sí. Claro, te fijas entonces, bueno, ahora yo me digo, en este momento lo que hizo este señor de Cabal, Dávalos, ¿no es cierto? No hizo nada más ni nada menos de lo que han hecho en la derecha y lo que se ha predicado durante tantos años, digamos, ya. Y lo que decía por algo le dieron el premio a Milton Friedman, ¿no? Que el ser humano se mueve por interés y que ahí donde le pones el interés allá va el ser humano, ¿te fijas? Y una de las cosas que hicieron precisamente los Chicago Boys y los abogados de la época fue también terminar con todas las normas éticas, las clases de ética en las universidades para los abogados, para los médicos, terminaron con los colegios profesionales que controlaban a sus asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que estamos viendo es producto de eso. Muchas gracias, Y Carlos. la derecha obviamente cooptó a la concertación para que la concertación hiciera lo mismo. Así es. Muchas gracias, Carlos, por el llamado. Estamos en contacto. Un abrazo. Yo creo que lo que hablaba Carlos tiene razón. Los Chicago Boys llegaron con una tremenda soberbia. Claro. Hablaban de que ellos eran poco menos que los científicos, los demás eran gaffiters. ¿Te acuerdas que acuñaron esa nomenclatura en los años 80? Sin embargo, hoy día se le viene abajo todo lo que armaron científicamente, esa pseudociencia. Y yo creo que, yo vuelvo a insistir, el tema de que el 2011 tuvimos la ciudadanía en la calle, la clase política, la institucionalidad no se actualizó. Sin embargo, veo que en el Poder Judicial hay un esfuerzo, sin lugar a dudas, con mucho tiene que ver con la mano de Sergio Muñoz. Pero yo no sé si es mucho pedir. Yo aspiraría a un Poder Judicial que revise todo este entramado que está construido sobre una trampa. La Constitución del 80 es una trampa, es ilegítima. Fue construida como un traje a la medida de un dictador, sin registros electorales, sin poder ser debatida, sin ninguna propuesta alternativa. La privatización de las empresas fue hecha robándole a todos los chilenos lo que le pertenecía por la vía del Estado. Se las quedaron. Bueno, habrán pasado los años, me dirán que no se puede investigar. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante en algún momento realmente develar cómo esa fue una dictadura que no solo torturó, asesinó y mató, sino que además le arrebató a todos los chilenos lo poco y nada que teníamos. Claro, pero decir que durante 20 años fue perfeccionada y siguieron las privatizaciones. Así y es. esta alianza público-privada tan famosa que hace que Paulman le cante el cumpleaños feliz cual Marilyn Monroe a Lagos Escobar, nos habla de que, bueno, esto es un contubernio. Hoy día la clase política es una sola y eso es lo que se está develando, cosa que dijimos muchas veces y que se nos habló de conspiranoicos y qué sé yo, hoy día está cayendo por su propio peso. Se huele un acuerdo, ¿no? Se huele esos acuerdos así. No, ¿se raros acuerdan y del Mob extraños? Gate cuando acordó Lagos con Lago Longueira? que en realidad fue Claro. insulsa, no importa. Sí. Pero como que empieza a olfatearse un tufillo, O sea, a tratar de arreglar las cosas. ¿Será posible o no Para será la posible? gobernabilidad Para del país. y sí, el espíritu republicano y la gobernabilidad y Yo todas esas no- cosas que se dicen. Yo no sé si va a ser posible, creo que la ciudadanía está mucho más atenta, más despierta, más empoderada, pero de que tienen ganas, tienen muchas ganas. Y de que los asesores de segundo piso, tanto de la derecha como de la nueva mayoría, como del mundo de estos empresarios, están empujando en esa dirección. Sí, están empujando porque ellos saben que es el único modo que tienen para zafar. Aquí todos saben, y lo sabemos nosotros perfectamente, que no está metida solo la UDI, están metidos todos ellos desde la nueva, los dos grandes conglomerados, la nueva mayoría, ¿no es cierto?, y la alianza, en su forma de financiamiento, en la relación espuria que tienen entre gobierno y empresa. No nos olvidemos que todo aquel que es ministro o subsecretario pues termina de director
¿no es cierto?, de alguna de estas grandes empresas, AFP, ISAPRES, Minera, Eléctrica, O universidades etcétera. privadas. O universidades privadas, universidades privadas. O sea, O concesionarias, o ISAPRE, o AFP. es decir, también. ahí sí que hay puertas giratorias, y de ahí después vuelven a estar otra vez en cargos de Pero gobierno. fíjate, es curioso, porque si vamos hacia atrás, el gobierno anterior, echándole la culpa al gobierno anterior, vamos a llegar hasta Diego Portales y el peso de la noche. Pero claro, por supuesto, porque hoy día vemos lo mismo que hace 200 años, incluso si leemos de Ricos y Pobres de Recabarren, en el centenario de la República nos damos cuenta de la misma estructura social que existe hoy día. Por eso es tan importante hacer una asamblea constituyente. Yo creo que es relevante para por fin tener un país, una república, porque hasta ahora no existe conciencia de la cosa pública en Chile. Ahora, el tema de la Asamblea Constituyente creo que es un tema que está muy presente, muy vigente en los sectores políticos de la izquierda real, verdadera, y no de la izquierda que está dentro del duopolio, que se dice de izquierda. Pero creo que, siendo autocríticos, no hemos sido capaces de traspasar ese concepto abstracto a la gente común y corriente. No es que la gente se sienta todos los días pensando cuándo va a llegar la Asamblea Constituyente, no hemos llegado a eso todavía. Entonces, ¿cómo hacer para avanzar hacia allá, para que el tema de la Asamblea Constituyente la gente lo vea como algo realmente necesario y no como algo, una volada de la gente, Sí, de los políticos? es que primero que ¿Cómo nada hacer eso? hay que concientizar a la población. Yo creo que ya con este tipo de cosas, la gente, imagínense, 3 llamados han hablado de Asamblea Constituyente. Cuando yo estoy en el vigilante de la red, llama gente y habla de la Asamblea Constituyente. O sea, yo creo que esto ya está en el ambiente y nosotros tenemos que sacarlo del espacio confort, porque hablamos entre nosotros, entre los convencidos, en seminarios, en universidades, qué sé yo, pero esta cuestión no ha llegado a las plazas, a los colegios, a las clases de educación cívica. Yo creo que ese es el segundo paso y creo que este 2015 tenemos que ponernos la camiseta y comenzar a trabajar fuera de estos espacios resguardados por la intelectualidad de izquierda y empezar a trabajar. Yo creo que es posible, ¿eh? O sea, Muy hay que posible, hacerlo, y es nuestra necesidad. El imperativo es una Exacto. necesidad, porque sin lugar a duda que... Además nos van a pasar máquinas, va a empezar la comisión Ortúzar, va a empezar la escalona Saldívar y ahí nos vamos van a quedar crear lo nuevamente. que llaman, a propósito del Día de la Mujer, una comisión de hombres buenos, porque no hay mujeres buenas, parece, hombres buenos. Siempre se han dado cuenta de eso. Y que empiecen De todo tecnócratas. de tecnócratas, en realidad de bancadas, bancadas, Luxig y ese tipo de cosas. Yo creo que es importante, como lo estamos planteando, no es solo una nueva constitución, es asamblea constituyente, porque eso implica la participación ciudadana. Es el proceso, no es tanto lo que salga al final, puede ser una u otra artículo, pero es el proceso vivo de ir construyendo esa nueva constitución con participación ciudadana, con debate, con la elección de los mismos asambleístas, con representación de distintos mundos. Creo que ese proceso es un proceso que además le hace muy bien al país, es un proceso de participación, de volver a sentirse parte de, volver a sentirse protagonista, y es uno de los grandes lacras que ha tenido esta pseudodemocracia, que ha prescindido totalmente de la voluntad ciudadana, de la participación ciudadana. Y hoy creo que con la Asamblea Constituyente se abre una gran posibilidad. Por eso creo que hay que insistir mucho, aunque sabemos perfectamente que al mundo parlamentario, que al mundo de la concertación y la derecha, evidentemente le tienen pánico, porque le tienen pánico a la participación ciudadana, le tienen pánico a que se exprese esa diversidad. Pero A propósito, tenemos una llamada. ya. Alejandro de Renca. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, señor, muy buenas noches. Hola, Alejandro. A todo el panel. Y bueno, sin duda que perdemos de vista la responsabilidad que tienen los yanquis en las cosas que nos suceden a nosotros, porque finalmente esa pseudo constitución se la redactó el Kissinger o alguien del poder yanqui a los milicos acá, o a la gente que tenía intereses más o menos afines con ellos. Así es. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que nosotros quisiéramos o aspirásemos como sociedad o como pueblo, siempre vamos a topar con la opinión de los yanquis. Si ellos quieren, va a ser, y si no quieren, no va a ser. Y si nos ponemos de nuevo bravos, ahí nos van a echar los perros de nuevo, o sea, nuestros milicos, que son los traidores más grandes que hay, porque dicen que defienden la patria. Y cuando se vendió el agua, que no sé si a alguien le cabe la menor duda de que es lo más estratégico que puede haber el agua. Así es, la Alejandro. venden como si nada. Yo creo que traidores más grandes que esos no hay. Ok, muchas gracias, Alejandro. Acá vamos a seguir comentando.
Bueno, yo creo que la reforma a las Fuerzas Armadas es lo primero que hay que hacer. Realmente eso, yo soy hija milico, soy hija de suboficial, del perraje, por lo tanto conozco muy bien que la familia militar, como se dice, es el chileno común y corriente, el más ignorante, el más utilizado. Por lo tanto, yo creo que hoy día tenemos que entrar a dialogar con esa parte de la sociedad que es muy amplia y comenzar a darle derechos de clase también. Porque si vemos cómo son explotados los carabineros y el sueldo que les pagan por reprimir al propio pueblo es tan indigno que yo creo que bastaría encender la llama de la dignidad en esas capas sociales, postergadas, por cierto, podríamos tener una puerta y una ventana abierta hacia una nueva sociedad en Chile. Porque acá lo que hace falta es un cambio cultural, por sobre todas las cosas. Un cambio ahí fuerte que hay que hacer. Ahora, sin lugar a duda que este año, con todo lo que está pasando, aparece como un año de oportunidad que los sectores alternativos al duopolio no podemos dejar pasar. Un año que si no somos capaces de avanzar en convergencia, en construir fuerza política, en construir fuerza electoral, en construir fuerza social, va a ser muy complejo. 10 años atrás, si hubiésemos imaginado este escenario, diríamos, es el escenario propicio para que emerja una tercera fuerza, para que surja una fuerza alternativa. Sin embargo, creo que la reflexión que se ha estado haciendo durante todo el año pasado, que continúa hasta el día de hoy, tiene que empezar ya a plantearse en cosas muy concretas. ¿Cómo ves eso de proceso, Tomás? Bueno, tal como lo he manifestado tantas veces, creo que es imperativo avanzar en caminos de convergencia que valoren la diversidad en el mundo de la izquierda política y social. Hay mucha diversidad y creo que eso es bueno. Hay corrientes que provienen del marxismo, del humanismo, del socialismo, del ecologismo, del indigenismo. Yo creo que eso es bueno, yo creo que eso aporta distintas miradas, distintos puntos de vista, pero tenemos que ser capaces de converger. Tenemos que ser capaces de converger no solo en una cuestión electoral, sino que por una cuestión de darle al país una alternativa. No podemos siempre estar quejándonos de lo que hay del otro lado, de que el neoliberalismo ha calado totalmente a lo que es la concertación o la nueva mayoría. Tenemos que ser capaces de mostrarle al país que existe una opción, que existe una alternativa. Y si en la última elección presidencial tuvimos no sé qué cantidad de candidaturas, creo que tenemos que actuar responsablemente hacia las municipales, hacia las parlamentarias y presidenciales que vienen, pero no solo, insisto, en una candidatura, sino en un programa sólido, coherente, que recoja esta diversidad que hay en la izquierda. Nosotros, al menos los humanistas, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para avanzar en esa dirección. Karen. Bueno, yo creo que el nos pueblo... quedan los últimos minutos, así que... Sí, el pueblo va más allá de los 3 millones de votantes. Creo que el 60% que hoy día se está obteniendo por distintas razones, que no solamente son la flojera o el no levantarse, este cliché, uno se levanta, no sé, pues hasta la 1 puede estar en cama, pero no hasta las 5 de la tarde cuando son el cierre de las mesas de votación. Por lo tanto, hay razones que están más allá de la flojera y que son la pérdida de esperanza de esta democracia representativa, que es poco representativa y que es electoralista y que cada 3 años despierta, pero todo este tiempo en realidad solamente se basa en desconfianza, en dimes y diretes, en columnas y seminarios. Así que yo creo que exactamente como dice Tomás, creo que es tiempo de convergencia y de avanzar. Bueno, hemos llegado al final del programa. No hablamos nada de Caimanes. No alcanzamos a hablar mucho. Pucha, a mí me gustaría decir lo último. 1.700 millones de toneladas tiene el relave El Mauro. Yo no sé cómo lo van a poder desbaratar. Mucho ojo con eso, porque igual puede ser muy peligroso acatar este fallo de una forma irresponsable. Ahora, lo importante es el triunfo de la comunidad, que dio una pelea muy larga contra un... Y felicitaciones a Caimanes. No puedo dejar de terminar el programa sin decir que echamos de menos a nuestro amigo Fernando García. Así que le mandamos un saludo acá. Está lesionado, anda con una patita coja y se tuvo una caída fea, parece. Sí. Así que esperamos tenerlo el próximo lunes, sí o sí, acá en Radio Universidad de Chile. Tiempo toma. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Karen. Chao, muchas gracias. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.